Hola, mi nombre es Araiki Gaiza, estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre, estoy cursando cuarto semestre de Contabilidad Superior y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 26, que es la introducción a la macroeconomía, y el tema a tratar es contabilidad del ingreso nacional. Como primer punto a tratar tenemos concepto y generalidades. El entorno macroeconómico de una empresa es un aspecto que no puede descuidar el administrador o gerente de una empresa. El estado de la situación macroeconómica de un país puede evaluarse mediante comportamientos de variables representativas de grandes agregados. Ya, entre estos tenemos el PIB, el Producto Nacional Bruto, inversiones, ahorro, importaciones, exportaciones, empleo, inflación o nivel de precios. Las empresas o instituciones se encuentran más interesadas en conocer el por qué ha caído la producción y el empleo de un país y por qué a veces la inflación es muy alta y qué se debe hacer para controlar esto. Ya. Antes de ir contestando estas preguntas, les voy a dar una breve definición de lo que es la fluctuación. La fluctuación es un constante cambio en los precios o ratios económicos. Estos a determinado tiempo pueden ser por distintas causas económicas, políticas o sociales. Las economías de todos los países muestran fluctuaciones de las principales variables macroeconómicas que son influenciadas por las fluctuaciones económicas del resto del mundo. Estas fluctuaciones económicas que se dan en los países del resto del mundo pueden afectar, y de hecho lo están haciendo, están afectando al nivel de producción y el empleo de un país. Los procesos inflacionarios que se operan en un país pueden determinar el desabastecimiento de bienes y servicios en los países vecinos, pues los productores de estos países ven que los precios que ofrecen en el país inflacionario son mejores que los precios vigentes en su propia economía. De hecho, este es el motivo por el cual se justifica la intervención en el diseño de las políticas macroeconómicas por parte del Fondo Monetario. Ya, la contabilidad macroeconómica trata de relaciones contables, distintas de las relaciones teóricas o funcionales, que pueden establecerse entre estas variables. Una relación contable es una identidad, una relación que es cierta por definición, como por ejemplo, la identidad de un balance empresarial, en el que el activo es igual a un pasivo más el patrimonio neto. Por el contrario, una relación funcional tiene una finalidad explicativa y puede ser por ello una simplificación excesiva. Ya, el segundo punto a tratar es el PIB, el Producto Interno Bruto, como valor agregado. Ya, el Producto Interno Bruto es el valor agregado de un país, es decir, es la suma de las remuneraciones a los distintos factores de producción. Esto es la suma de los valores agregados producidos por los distintos factores de producción en un año, dentro del territorio nacional, sean estos nacionales y o extranjeros. Ya, el valor agregado es entonces la suma de sueldos de los empleados, salarios de los obreros, intereses de los dueños del capital, royalties de los tecnólogos, ingresos o alquileres de los dueños de las tierras y utilidades o beneficios de los empresarios. Ejemplo sencillo para que me entiendan. Vamos a pensar que hay una compañía. Esta se dedica a la agricultura, a sembrar trigo. Entonces, ¿cómo funciona? Siembra el trigo y cuando lo va a cosechar le pone un precio. Ponemos $200. $200 el precio de venta, valor agregado $200. ¿Por qué? Porque vamos de 0 a 200. Recién lo va a sacar a la venta, recién lo cosecha. Entonces hay un segundo elemento, que es un molino. Él compra el trigo, lo procesa y hace harina. Para sacarlo a la venta, él debe agregar un valor. No compramos pan para vender pan, ¿cierto? Entonces, el valor agregado es de 150. Valor agregado, 150. El PB es de 350, porque es la suma, ¿no? Lo que nos venden más el valor agregado. Tenemos un tercer elemento. En este caso es una pastelería. Compra la harina al molino a 350. ¿Y qué hace con ella? Pasteles, bizcochos, pan, lo que sea. Agrega su valor, 110. El valor agregado es de 110.
Entonces el PB es de 460, ¿ya? Entonces, como estamos hablando del Producto Interno Bruto, tenemos que tener la sumatoria de lo que está sucediendo con los bienes y servicios. Y aquí pueden ver, PB 460, valor agregado 460. Tiene que haber un equilibrio en esto, entonces les explico. Aquí en el valor agregado sumamos, esto es la suma. $460, ¿ya? Entonces, 460 en el PB. Aquí hay un equilibrio. Bueno, el tercer punto a tratar es del PIB, el Producto Interno Bruto, como valor de los bienes de uso final. Ya, el Producto Interno Bruto, el PIB, también puede ser contabilizado como la suma de los valores de los bienes de uso final. Es decir, el PIB es la suma del valor final o precio de venta de todos los bienes de uso final. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el PIB es la suma del valor monetario de toda la corriente de bienes del consumo producida por los nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional en un año. Ya, cada sector productivo vende bienes intermedios al mismo sector y a otros sectores para obtener un producto final, cuyo valor es el valor bruto de producción. Si se descuenta de dicho valor bruto de producción el valor de los bienes intermedios vendidos, se obtiene el valor de los bienes de uso final, vendidos por cada sector, ¿ya? Sumando dichos valores de los bienes de uso final, se obtiene el valor de los bienes de uso final del país, que también es igual al Producto Interno Bruto. Como cuarto punto a tratar tenemos la matriz insumo-producto. Ya, para producir cada uno de los sectores productivos necesita comprarle insumo a otros y también a sí mismo. Y hay una cierta cantidad de bienes que se venden a terceros. Ya, para que uno de los sectores aumente su producción se presenta un problema. Ya, los demás también deberían producir más y así poder abastecer los insumos necesarios. La industria que tiene mayor demanda, no solo tiene que aumentar su producción para cubrir su propia demanda, sino que también debe producir para que los otros sectores puedan aumentar la suya y así brindarles los insumos necesarios. Entonces el problema no es simple y surgen muchas preguntas. ¿Cuándo debe producir? ¿Cuánto debe producir cada sector? ¿Y cómo prever estos aumentos de producción si el cambio de uno de los sectores obliga a cambios en la producción de los otros sectores? La respuesta a este problema se debe a Leontiev, matemático de origen ruso que emigró a Estados Unidos. Leontiev obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1973 por el desarrollo del modelo de insumo-producto, también conocido como input-output, y por sus aplicaciones a importantes problemas económicos según la propia Fundación Nobel. Según el propio Leontiev, la matriz de insumo-producto es un estudio empírico de las interrelaciones existentes entre las diversas partes de un sistema económico. Este es un método que hoy en día es una planificación de producción muy importante. Esta matriz es una tabla de doble entrada que muestra los ingresos y los gastos de cada sector, así como los gastos y los ingresos de las economías domésticas, de un gobierno o del resto del mundo entre las diversas partes de un sistema económico. Bueno, esta matriz ha sufrido algunas modificaciones para mejorar su utilización, pues en un principio el Producto Total Bruto estaba expresado en unidades físicas y el gasto total bruto en unidades monetarias. Entonces les explico un poco más del cambio que tuvo la matriz, ¿ya? En el lado de las compras o salidas, lo que corresponde al gobierno y familias, economías domésticas, se cambió por el valor agregado de todos los sectores. Esto se divide en remuneraciones de los factores de la producción en manos de las familias, sueldos, salarios, intereses, utilidades y los impuestos del gobierno. Tenemos el lado de las ventas o ingresos, lo que corresponde al gobierno de Tarnillo. Economías domésticas. Se cambió por el valor de la demanda de bienes de uso final, tanto de las familias como del gobierno. Ya, tanto el gasto total bruto como la producción total bruta se denominan igualmente valor bruto de producción, todo en unidades monetarias. Por tanto, la matriz del insumo producto permite introducir información de compra,
venta de bienes intermedios de todo y cada uno de los sectores, y contando previamente con el valor bruto de producción o facturado de los distintos sectores. Establecer tanto el valor de los bienes de uso final, demanda final, como el valor agregado. Ambos valores son iguales y representan el Producto Interno Bruto de un país. Como quinto punto a tratar tenemos la diferencia entre el PIB y el PNB. El PIB es el Producto Interno Bruto de un país, aunque también puede ser de una región o de una unidad geográfica de un país. Ya, el PIB es el valor monetario de toda corriente de bienes y servicios producidos dentro de un límite del territorio nacional, por lo nacional, extranjero, pero dentro del territorio nacional, durante un año. ¿Ya? Entonces, en cambio, el Producto Nacional Bruto, el PNB, es el valor monetario de toda la corriente de los bienes y servicios, producidos de estos dentro o fuera de los límites del territorio nacional, por los nacionales. Ya, entonces otra diferencia entre estos sería el saldo neto del pago a los factores nacionales menos del pago a los factores extranjeros, es decir, la corriente de remuneraciones a los factores de producción extranjeros que realiza el país menos la corriente de remuneraciones a los factores de producción nacionales que trabajan en el exterior. Ya, la inversión neta se obtiene restándole a la inversión bruta la depreciación. Bueno, vamos a ver el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Bruto es el valor monetario, a cada fin de año, de la corriente de bienes de consumo y bienes de inversiones producido por las nacionales dentro o fuera del territorio nacional. Sin embargo, los bienes de inversión son activos fijos que sufren pérdidas de valor, es decir, se deprecian. Por tanto, si al Producto Nacional Bruto se le resta la depreciación de los activos fijos durante el año, se tiene el Producto Nacional Neto. Esta diferencia entre el PNB y el PNN es dada por la depreciación. Por tanto, el Producto Nacional Bruto lleva consigo la inversión bruta. En cambio, el Producto Nacional Neto lleva consigo la inversión neta. Y la inversión neta se obtiene restándole a la inversión bruta la depreciación. Sin embargo, respecto a la depreciación, el profesor Juan Cariaga sostiene: en la economía es casi imposible obtener un dato exacto de total del capital consumido en la producción de bienes finales. Las empresas fijan en forma relativa, arbitraria, los montos de depreciación de sus bienes de capital, y a veces es el Estado quien mediante disposiciones legales determina los porcentajes anuales de depreciación. Por tanto, los montos de depreciación representan solamente una estimación burda del consumo del stock del capital. Por esta razón, los economistas prefieren trabajar con el Producto Bruto, que ofrece mayor confianza que las estimaciones del Producto Neto. Ya, como sexto punto tenemos del Producto Nacional Neto al ingreso disponible. El Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto es el valor de la producción de bienes y servicios que llevan a cabo los nacionales de un país, menos el consumo capital fijo durante un periodo de tiempo determinado. Ya, es decir, que el Producto Nacional Neto es el total de bienes y servicios que producen los ciudadanos de una nación, independientemente de su ubicación, dentro o fuera de las fronteras de su país, menos el consumo de capital fijo. La medición generalmente toma como referencia el periodo de un año, aunque también pueden aplicarse otros plazos. Ya el consumo capital fijo de depreciación en tanto corresponde a una medida de desgaste que sufren los activos por el uso reiterado. Por ejemplo, si tenemos un vehículo de carga, este se irá desgastando con el uso. Así, con el paso de los años, sus servicios irán disminuyendo y empezarán a aparecerle fachas, ¿cierto? Luego de varios años será necesario reemplazar el vehículo por otros. A esto se refiere el consumo de capital fijo. El ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso que disponen los individuos o el hogar una vez pagados los impuestos netos, impuestos menos transferencias recibidas. En las economías modernas, la fuente principalmente del ingreso de los hogares e individuos lo constituye el pago que reciben en forma de salario por el alquiler del factor trabajo a las empresas.
Se puede expresar también la función en términos per cápita, simplemente dividiendo las variables agregadas entre el tamaño de la población en un país determinado. El ingreso disponible es el ingreso que disponen los individuos o el hogar una vez pagados los impuestos netos, impuestos menos transferencias recibidas. En las economías modernas, la fuente principal de ingresos de los hogares de individuos lo constituye el pago que reciben en forma de salarios por alquiler del factor trabajo a las empresas. Del Producto Nacional Neto al ingreso nacional. Tenemos una fórmula, restando del Producto Nacional Neto los impuestos indirectos y sumando las subvenciones del gobierno de ciertas producciones, se obtiene el ingreso nacional. Entonces, ¿qué quiero decir? El ingreso de todas las familias nacionales que prestan factores de producción como sueldos, salarios, intereses, ingresos, alquileres y utilidades. Los impuestos indirectos son impuestos que se aplican al consumo de bienes o la utilización de servicios, que el producto lo desplaza. Lo desplaza al consumidor, quien es el que en última instancia paga el impuesto, lo cual reduce la cuantía de un ingreso. Del ingreso nacional al ingreso privado. Vamos a ir viendo la tabla, Entonces, si se deduce del ingreso nacional el superávit de las empresas del gobierno, superávit de las empresas públicas y los impuestos directos a las empresas, y se suman las transferencias que llegan del resto del mundo, las transferencias del gobierno en forma de subsidios a las familias y pago de intereses sobre la deuda nacional, así obtenemos el ingreso privado. Del ingreso privado al ingreso personal y al ingreso disponible. Una vez que se ha deducido el ingreso del gobierno del ingreso nacional, se ha obtenido el ingreso privado. Es decir, el ingreso que llega al bolsillo de las familias en forma de sueldos, salarios, intereses, royalties y utilidades de las empresas privadas. Voy a dar un poco de concepto de royalties porque no lo dije al inicio y también lo había nombrado. El royalty es también llamada regalía. Es el precio que debe pagar alguien para poder hacer uso de un proceso o un invento que esté patentado. Si al ingreso privado se le deducen las utilidades no distribuidas, se obtiene al ingreso personal. Ingreso privado menos utilidades no distribuidas es igual a ingreso personal. Si al ingreso personal se le restan los impuestos directos y las transferencias de las familias del gobierno, familias al gobierno por concepto de contribución para el seguro social de corto y largo plazo, y las transferencias de las familias al resto del mundo por concepto de remesa de sus familias, se obtiene el ingreso disponible. Ingreso personal menos impuestos directos es igual a ingreso disponible. El ingreso disponible es lo que efectivamente llega al bolsillo de las personas, de las familias. Este ingreso disponible de familias lo destinan tanto a consumo como al ahorro. Como séptimo y último punto tenemos ejemplos numéricos. Vamos a analizar un poquito un ejemplo, ¿ok? En la cadena productiva del calzado de cuero, los productores ganaderos venden la corambre, estos son cueros del ganado, a la industria curtidora en 80 millones. La curtiembre procesa el cuero y vende el cuero curtido a la industria del calzado en 120 millones. La industria del calzado entrega su producción a las empresas comercializadoras del calzado al por mayor en 165 millones. Las empresas mayoristas entregan los calzados a las empresas distribuidas al detalle en 182 millones. Y estas a su vez venden los calzados a los consumidores finales facturando un total de 208 millones. Entonces PIB como valor agregado y valor de bienes de uso final. Tenemos los facturados y las compras de bienes intermedios de cada uno de los tres sectores de una economía son los siguientes. Aquí tenemos agricultura, industria, servicio. Facturado 8.500, 10.200 y 14.500. Contabiliza el PIB como suma de los valores agregados de los distintos sectores. Aquí tenemos el sector productivo, valor bienes intermedios. El BBP de la agricultura es de 8.500 que sacamos de aquí de la tabla del facturado, ¿verdad? Menos compra de bienes intermedios de la agricultura, industria y servicios. 1.350, 2.250, 3.460. Esos valores salen de aquí, ¿ok?
de la compra de bienes intermedios y los servicios. ¿Ya? Entonces, los servicios salen de la suma de los bienes intermedios y el valor agregado de la agricultura sale de la resta del BVP de la agricultura menos los servicios y nos da el valor agregado de la agricultura. Y así con el resto. Eso es todo en cuanto al capítulo 26. Muchas gracias por su atención.